Vamos a hablar un poquito de lo que es el cash flow. Todo el material que compartamos hoy de soluciones propuestas, al Eso. finalizar la clase va a estar subido a la misma carpeta donde hoy les subimos consignas para trabajar. Así pueden verlo hoy, mañana, que les quede de ejemplo. Bueno, acá nosotros tenemos ya una solución propuesta. Puede ser que cambie algo, puede ser que ustedes tengan algún concepto también diferente. Vamos a ir haciendo una apuesta común, primero partiendo del hecho de qué es el cash flow y cómo se utiliza en este caso. Nosotros habíamos hablado que tenemos un ciclo operativo que refiere a todo lo que son las operaciones, comprar, pagar, vender y cobrar. Y en el caso de que esté entre la compra y el pago, podemos tener en el medio la parte de producción. Bueno, tenemos esa situación versus la situación que nosotros presentamos de Alejandro, también tiene otra información respecto a los ingresos que se generan y también los pagos. Como van realizando observaciones varios de ustedes, es como que faltaría más información quizás respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si pago más tarde? ¿Tengo algún tipo de tasa de interés y demás? Bueno, lo primero que nosotros hacemos con esta herramienta dentro de la empresa, que podemos tenerla en el software de la empresa o puede ser realizada por medio de un Excel, es generar dos componentes. Una, determinar cuáles son los ingresos y otra, los egresos, ¿sí? Si esto fuera económico, y habíamos hablado la vez pasada, tenemos dos tipos de flujo, donde en uno trabajaríamos, que es lo que vendría a ser la parte económica, que es independientemente de si cobro o no, o de si pago o no, tengo ventas y tengo gastos, ¿sí? Ahora, en este caso, nosotros estamos hablando de un flujo financiero. Entonces, sí vamos a tener en cuenta, y ahí es donde el cuadro tiene dos cuadrantes, es decir, un vector doble entrada, tenemos los ingresos y los egresos, y en este caso vamos a determinar las semanas. ¿Por qué? Porque existe un seguimiento semanal respecto a los pagos. Si ustedes ven, ¿sí? En este flujo, tenemos determinado por semana y tenemos la información respecto a las ventas generadas y cobradas por semana. Entonces vamos a dividir el flujo en estas 4 semanas, semana 1, 2, 3, 4. Ustedes tienen la información dentro de la consigna, cada cuánto, cuáles son las cobranzas estimadas y que son de forma semanal. ¿Esto puede cambiar? Sí, porque en el caso de que yo tenga dentro de mi empresa, trabaje con la parte de transferencia, cobranzas en efectivo, tarjetas de crédito, seguramente voy a dividir estas ventas o los ingresos. Puedo dividirlas, por ejemplo, por actividad o si no, también las puedo dividir, o sea, por áreas de la empresa y dentro de la actividad o directamente dividir todo en tipos de cobranza, transferencias en efectivo, ¿sí? Con tarjetas y demás. Entonces tengo la información respecto a cuándo ingresa a la empresa el dinero y de qué manera. Con esto determinamos el total de ingresos. Si nosotros vamos un poquito más abajo al flujo, que ahí ya tienen compartido, si es que están trabajando también en su computadora, tenemos la parte de la disponibilidad inicial. La vez pasada, y ahí vamos con la parte de los gastos, después vamos arriba nuevamente. La disponibilidad inicial tiene que ver con una existencia, no con un ingreso. Es decir, la disponibilidad inicial debería ser el remanente que me queda de la semana anterior. En el caso que este fuera negativo, es lo que responde a lo que la compañera recién estaba diciendo, que nos habla de un descalce financiero. Es decir, los ingresos que tuve dentro del periodo, que en este caso tenemos los periodos que son semanas, no fueron suficientes para cubrir los gastos. Entonces, ahí es donde yo utilizo el dinero remanente del periodo anterior, ¿sí? Cuando esto fuera negativo, respecta que existe un descalce. Por eso siempre nosotros hablamos dentro de las empresas que tenemos que establecer los periodos de ingreso y de gastos y empujar las cobranzas y tener en cuenta cuáles son las fechas de vencimiento de los gastos. ¿Por qué? Porque se produce este descalce, que en un corto plazo es un desfasaje, que nosotros, digamos, en la universidad lo denominamos fondo de maniobra, y después sí, a largo plazo se genera un problema mayor. Entonces, la disponibilidad inicial es lo que queda del periodo anterior y seguramente en muchos casos los vamos a tener en el banco, ¿sí? Bueno, dentro de los egresos, y acá
A ver, voy a ver si hay algún tipo de consulta. Bueno, dentro de los egresos, fíjense que en este caso nosotros no estamos discriminando lo que es costo de lo que es gasto. Ahora, ¿por qué esto? Y también hago hincapié un poco a las consultas que se hicieron hace rato. Nosotros, independientemente de que sea costo o de que sea gasto, tenemos que enfrentar los egresos sí o sí en los periodos consignados. Ahora, la determinación íntimamente de que sea costo es lo que venía hablando Ana hace rato para poder separar qué es costo, qué es gasto y dónde está la pérdida, ¿sí? Entonces, en este caso consideramos los egresos. Otra cuestión que siempre solemos trabajar, o sea, que en las organizaciones, es separar, es decir, poner como prioridad aquellos egresos que yo considero arriba. Por ejemplo, hay empresas que tienen como prioridad los sueldos. Hay empresas que tienen como prioridad la materia prima. O ambas, primero la materia prima y la mano de obra serían los sueldos relacionados con la producción. Y después está cuándo tengo que dar la respuesta. No es lo mismo cuando se realiza la liquidación de los sueldos o que yo sé lo que le tengo que pagar mensualmente, que efectivamente ellos, por ejemplo, puede que perciban el dinero quincenalmente o semanalmente. Entonces, eso es lo que nos determina este flujo que tenemos acá para poder ir separando. Bueno, como información particular del ejercicio teníamos las ventas que están determinadas de forma semanal y después teníamos, ustedes ya tenían este cuadro, pero vacío, ¿no es cierto? Respecto a lo que es compras de materias primas y materiales. Fíjense que la información que nos da la consigna es que es de manera quincenal. ¿Esto suele pasar? Sí. A ver, yo puedo estar comprando toda la semana, repetimos, esto es flujo financiero, pero la respuesta a los proveedores puede que sea crédito y que sea cada 2 semanas. Entonces tenemos una respuesta quincenal. El otro tema sería, ¿tengo que pagar algún interés porque estoy teniendo una cuenta corriente o no? Bueno, ¿cómo trabajo el dinero de la existencia que también tengo dentro de la empresa? Respecto a cuestiones como el alquiler, el influencer y otras cuestiones como por ejemplo el tema de los sueldos, ¿sí? El 931, el formulario 931, nosotros tenemos en la primera semana. Ahí tenían un cuadro, nosotros tenemos un cuadro donde teníamos toda la parte de IVA, ingresos brutos, tasa municipal y el formulario 931 con los días de vencimiento, que muchas veces se puede, o sea, ¿qué pasa si yo me paso, tengo intereses? Bueno, pero hay una determinación de un flujo proyectado de saber cuándo vamos a enfrentar esas erogaciones, esos gastos, semana a semana en este caso. Bueno, en el caso de la primera semana nosotros tenemos, no está el pago de las materias primas y materiales, dijimos que era quincenal, independientemente de la compra, el pago del alquiler, el influencer, el mueble, mantenimiento, teníamos la limpieza del local, dándonos, ¿sí? Como total de egresos 581.000, ¿sí? A su vez, y también les dice la consigna, tenía una disponibilidad inicial de 159.000 pesos, pero que a su vez quita del débito automático 2 o 3 egresos que figuran en la consigna. Entonces, esos egresos ya lo mostramos dentro del flujo. Y también ocupa la disponibilidad inicial. ¿Qué es lo que primero tomo? Ingresos del periodo, 350.200. Como dijimos, en este caso tenemos solamente las ventas con un solo concepto. Podemos separar por actividad, podemos separar por tipos de ingresos, ¿sí? Podemos separar por sucursal. Y después el caso de los egresos, que yo le diría que los tomen como arriba los prioritarios y a medida que son menos prioritarios abajo. O si no, por conceptos. Por ejemplo, todos los impuestos juntos, ¿sí? Bueno, tenemos entonces los gastos y observamos, por ejemplo, en este periodo, en la primera semana, que no se cubren directamente con los ingresos de la semana, no se cubren los egresos totales, teniendo que utilizar parte de la existencia, ¿sí? Del disponible inicial, es decir, de la existencia que nosotros tenemos en caja o en el banco. Cuando nosotros tenemos estas situaciones, y ahí vamos a volver un poquito al ciclo operativo, lo que tengo que volver a hacer es trabajar el ciclo operativo. Es decir, yo tengo objetivos, y que siempre decimos las empresas, hay que establecer objetivos, tenemos que establecer objetivos, y en el caso de que no se estén cumpliendo, por ejemplo, en el caso del mes, hay que volver a la semana
Ahí lo que lo hacemos, denominamos cotas, para poder empujar el ciclo operativo. Por ejemplo, en este caso, el famoso en la jerga, ¿no es cierto?, ¿cuánto dinero hay en la calle? Realizar las cobranzas que logren el encaje necesario en el periodo. En este caso serían la semana. ¿Por qué? Porque para la semana 2 tengo que enfrentar los 72.000 pesos negativos que tenía de la semana 1, más todos los egresos que aproximadamente uno empieza a considerar, si después nos ponemos a analizar el mes, que la primera semana es pesada. Las otras 2 semanas pueden que sean un poco más tranquilas, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa. Y ahí están otras decisiones que después se pueden ir tomando para generar, digamos, el trabajo del flujo, que también escuché que dijo otra compañera. Abajo ustedes tienen en este gráfico, como les decía Ana, que es una herramienta que las pueden ir utilizando, la generación, ¿sí? La generación, digamos, del gráfico, que nos da una mirada rápida de poder determinar de cómo está la empresa semana a semana. Fíjense que en la primera y en la segunda semana lo que teníamos es una posición negativa, ¿sí?, dentro del flujo, pudiendo lograr lo que se llama el calce. ¿Qué es el calce? Que los ingresos sean mayores a los egresos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer dos cuestiones: que los ingresos sean mayores que los egresos y que los ingresos se cobren antes que los egresos. Ahora, en la realidad me pueden decir que eso no pasa, pero existen muchas operaciones. Entonces puedo tener un ingreso mayor respecto a un producto más elevado que voy a cobrar después, pero tengo productos más chicos que voy a cobrar antes y que los vendí más rápido o con otros medios de pago, ¿sí? Entonces, es trabajar el tema del calce en ese sentido. En la tercera semana, Alejandro logra el calce financiero, pasando a la cuarta semana también en un sentido positivo. Vamos a repetir el tema del calce financiero. Sí, siempre es un trabajo insistente. Bueno, una cuestión también, a ver, vamos a hablar del calce financiero. Nosotros tenemos otra herramienta que se denomina dentro del ciclo operativo, que también se llama rueda operativa. Nosotros tenemos 4 operaciones básicas: comprar, vender, comprar, pagar, vender y cobrar, ¿sí?, que teníamos en el Power la vez pasada. Y fíjense que en el cobro y el pago, ese vector, que generalmente es en horizontal, se denomina sistema financiero. Ese sistema financiero dentro de cada empresa es muy particular y a veces tenemos una situación vidriosa entre lo que es el ciclo operativo y ese sistema financiero. El ciclo operativo es una cosa, donde yo tengo que lograr que los tiempos, esa misma rueda operativa, la podemos pensar como una línea de tiempo, de donde el dinero se vuelve dinero nuevamente, pero donde también ocurren estas 4 operaciones. Pero lo importante es, yo puedo comprar, pero quizá tengo 2 semanas para pagar, como este caso, ¿sí? Pero compro hoy o compro todos los días. Entonces, ¿qué capacidad tiene la empresa de poder financiar? O cuando compra, ¿qué tantas estrategias utiliza para la compra? ¿Trabajo con un proveedor? ¿Trabajo con 3 proveedores? Prefiero trabajar el tiempo, que la mercadería llegue mucho más rápido, aunque pague un poco más caro, pero yo sé que lo voy a hacer dinero mucho más rápido, ¿sí? Son estrategias respecto a cada uno de esos puntos. Pero el cobro y el pago tienen 2 cuestiones muy particulares que están enlazadas. Las cobranzas tienen que ser antes que los pagos y las cobranzas tienen que ser mayores a los pagos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no se produce esa situación, resulta que existe hay alguna problemática dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo a 15 o 20 personas, si yo tengo 20 personas que producen 20 artículos, ¿sí? 20 personas que producen 20 artículos, pero resulta que dándole cierta dinámica, control y demás, con 15 personas también produzco 20 artículos, entonces resulta que estoy soportando una estructura mucho más grande, ¿sí? Ahí reviso mi ciclo operativo. Ahora empiezo a vendo. Y quizás vendí y hay cuestiones, no se están realizando las gestiones de cobranza en el momento adecuado. Entonces me concentro en vender, pero no en cobrar. No siempre resulta ser que el dinero cae solo a la caja, sino que también está el tema de gestión de cobranza. Con eso tiene que ver la parte de ingresos. Y respecto a los pagos es lo mismo. No es solamente el hecho de pagar, sino es el cuándo y a qué tasa. Entonces son decisiones estratégicas y a su vez donde uno va empujando
tiempo, en el tiempo que viene a ser lo que trabaja la parte del ciclo operativo, que es el sistema financiero. Entonces, en este ejercicio, mostrándolo como un proyectado, como bien decía una de las compañeras, yo puedo volver a trabajar esa cuestión. Por ejemplo, y ahí volvemos a el primer tema, el tema de costos. Si yo también estoy observando que estoy vendo una determinada, vendo mercadería, un determinado volumen, pero tengo una estructura muy grande, tengo un depósito grande, tengo muchos empleados, las ventas bajaron, obviamente no va a soportar la estructura. O tengo que achicar la estructura o tengo que generar celeridad en las ventas. O sea, la respuesta va a estar en los tiempos del ciclo operativo. Obviamente requiere después otras cuestiones que son de decisiones de gestión administrativa arriba de la empresa, ¿no? Pero trabaja el ciclo operativo junto con esto y cuando yo veo que existe una caja negra, es decir, algo donde no tengo información, es casi seguro que puede estar en otras cuestiones, ¿no es cierto? Pero es posible que esté en el tema costos, es decir, determinar bien el costo. A ver, yo estoy elaborando un producto que cobro 200 y yo presumo que el costo es 80. ¿Y cómo sé que es 80? Por ahí ayer era 80. No, yo voy aumentando el precio según la inflación y según mi competencia. Por ahí hay que revisar el costo porque por ahí el costo no es 80, es 120 y por eso el margen es chico. Entonces depende del ciclo operativo, la cantidad que estoy vendiendo realmente no soporta la estructura que posee la empresa. Una preguntita, Ujú. respecto a este flujo de fondo que ustedes ponen ahí, obviamente es, digamos, en forma de ejemplo, ¿no? Pero yo veo Ujú. que en la primera semana se ponen casi todos los gastos. Esto fue puesto por ustedes, pero podrían ponerlo en la segunda, por ejemplo, para que no, la primera semana no sea tan fuerte en cuanto a los Ujú. ingresos y tengas un poco más de dinero para hacer las compras o mercadería, materia prima. O sea, eso depende de cada negocio, digamos, cada uno lo va. La idea es, o sea, nosotros ubicamos los datos en las semanas en función a la información que teníamos del caso. La Ujú. idea es justamente a través de este análisis que acaba de proponer y explicar Romina, em, ver qué sugerencias que podemos hacer con respecto a estos desembolsos. Así como bien decís vos, vemos que la primera semana está sumamente congestionada de erogaciones, castigada la primera semana, quizás ver qué podemos gestionar con respecto a esas erogaciones que podemos diferirlas, trasladarlas a la segunda semana o a la tercera semana, o, Y elevar las ventas. claro, Mientras eso, tanto, sí. impulsar la demanda, claro. Fíjense otro tema que, por ejemplo, hay elementos como, por ejemplo, los sueldos o el alquiler también suele pasar, que no se suele pasar a otra semana. A veces sí se negocia con los proveedores y no siempre con los empleados porque ya existe una espera de los ingresos en cierto momento del mes. Entonces, si yo pago los días 3 y tengo que cumplir con los trabajadores el día 3 y el mes siguiente el empleado está esperando el día 3 los sueldos. Pero tal cual lo dijiste, se puede pasar a otra semana y mientras tanto trabajo el otro eje que sería el de los ingresos para poder elevar en la semana siguiente. En este caso es una información bastante lineal, justamente para poder visualizar bien la herramienta. Pero sí, es más, en las empresas hay que trabajar esto, de definir el periodo, ¿no es cierto? Sería la semana, pero pues a ver, analizando el mes siguiente, el mes 2 de la semana uno, yo sé que la semana uno realmente es pesada, entonces, ¿cómo trabaja la semana 4 del mes anterior para poder generar los ingresos para enfrentar la nueva semana uno? O si no, también al trabajar los años, encontrar dentro de la empresa cuáles son las estaciones. El aguinaldo, como yo trabajo dentro del ingreso de la empresa, el aguinaldo que circula, digamos, el dinero dentro del mercado, cómo absorbo como empresa ese ingreso adicional que existe. Entonces, me preparo para vender Navidad, o sea, todo depende del tipo de actividad de la que estemos hablando. Los meses fuertes y los meses más tranquilos, como se dice. Lucía, te escuchamos. Tengo una duda. Ay, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Sí. Tengo una duda respecto igual no sabría formular bien la pregunta, pero en el caso de, por ejemplo, hoy hablaban de venta de vestidos, yo acompaño a un cliente que tiene alquiler de vestidos, de Ujú. fiesta.
donde ellos alquilan hasta con 30 días de anticipación, porque obviamente una persona que se va a casar o tiene un 15 o tiene una fiesta, generalmente asegura su vestido, no una semana antes, o sea, quiere asegurarlo con tiempo. Entonces, del valor del vestido, una vez que está alquilado, diseñado, esa pieza no se puede mover si se quiere, o sea, se queda como comprometida, estancada, si bien queda total, no se puede alquilar a otra persona porque ya hay un compromiso de alquiler con la que señó. Y generalmente hay como un espacio bastante importante, o sea, son 3 semanas, entre 3 y 4, en la que se produce la seña y el pago total del alquiler, que es al momento que se retira. Entonces hay como un desfasaje, si se quiere, es como que hay un mes que por ahí decimos, bueno, nos va re bien, pero en realidad son todos la terminación del pago de los alquileres del mes anterior. ¿Entiendes? Entonces, es como que me cuesta un poco a veces discernir si es un mes que por ahí económicamente, ahí es donde viene la pregunta, no sé si es económica o financieramente, porque por ahí hay mucho ingreso ese mes, pero en realidad es de la actividad de alquiler que se inició 20 o 30 días antes. Ahí vos estás definiendo tu ciclo operativo, porque por ejemplo, vos vendiste, ¿sí? En una primera quincena, pero resulta que la venta se produjo ahora, pero vos vas a cobras una parte ahora y tenés un ciclo, digamos, de 15 días más donde vas a terminar de cobrar todo. Hay dos cuestiones. Una, en el caso del vestido, tendríamos que trabajar de que el vestido se alquile en todo ese periodo, no solamente esté preparado para esa situación. Claro, eso fue uno de los primeros cambios que hicimos ahora, que digamos que se alquiló incluso a valor dólar hoy, porque de golpe pasaba de que se iniciaba el ciclo con un dólar a, no sé, 530, como pasó ahora, sin ir y se más lejos terminaba la el semana ciclo, exacto, y sin ir más estamos lejos esta hablando de, semana. exacto, y automáticamente los proveedores es más, con ello también tenemos el tema de que va, compra telas y de golpe decimos, bueno, este es el costo, También. pero en realidad tardaron 2 meses en hacer, el costo de la tela ya no lo repones con la misma plata. Bueno, eso es Argentina, bienvenido. Pero por ahí esta parte de lo financiero y lo económico es como lo que no me terminó de cerrar bajo ese ejemplo. Bueno, sí. Te escucho, Rami. En este ejemplo, o sea, en este caso, ¿no es cierto? Cuando vos trabajás el ciclo, como estamos en una situación inflacionaria, hay que tener en cuenta ese precio futuro, pero a su vez teniendo en cuenta el pasado. O sea, nosotros tenemos un aumento inflacionario que más o menos conocemos, más el dólar, más la inflación del que genera el dólar, ¿no es cierto? Entonces, ese porcentual, 30, 42% que era antes semestral, uno considera en el precio cuando realiza el proyectado. Bárbaro. ¿Sí? Tenés que ir considerando dentro de tu proyectado, saber de este mes o de esta semana a la otra, cuánto hay de interés ahí adentro. Entonces, haces un vector temporal. Si vos sabés que ahora te están pagando, a ver, llamarle 100 lo que sea, 100.000, puede ser 100 solo. Bueno, 100. Yo tengo un aumento del 30% en 15 días, entonces el precio no es 100. Ahí pones ese 30 y se divide en 2. Okay. Siempre hay dos cuestiones acá. Uno es la inflación y la otra es la competencia. A ver, ¿qué precio tiene la competencia? Y ahí está la rotación más rápida de tu ciclo. Por eso te decía que tantas veces se alquila el vestido o con qué otros artículos se trabaja a la vez. Sí, me encantó eso, lo de la rotación o lo de cuántas veces se alquila el vestido. Eso estamos sacando recién ahora, Claro, porque hay que logrando mirarlo algunos datos de ese tipo. Claro, porque hay que mirarlo desde todo, desde el producto, desde el tiempo y el cliente. Sí, no, el cliente incluso puede comprar, o sea, la facilidad que tiene el alquiler es más que nada pensando en el perfil del cliente, dándole, si se quiere, una solución de usar un vestido que quiere, que le queda bien, todo, sin el precio. Estamos hablando de que el alquiler es un 30%, 40% de lo que es el valor de la venta. O sea que es bastante más accesible, pero también lo puedes comprar. Con la venta en sí no hay problema, porque el día que llevas es el día que paga. Más, por eso también se trabaja de otra forma cuando es el tema del descuento. A ver, si me pagas el 100 hoy, tenés un descuento. No pagas el 50 y el 50 después. ¿Sí? Entonces trabajas el vector hacia adelante, llámale así, el precio, teniendo en cuenta la inflación, y después volvés al hoy. Bueno, pero si me pagas hoy, es menos.
Claro, pero por ejemplo, ¿sí? si paga el alquiler, en realidad no se podría hacer con el alquiler, porque ponerle Ujú, con tu mismo ejemplo decís 100, y en ujú, realidad vale 130, ujú. pero yo tengo 30 días el vestido estacionado. Ah, queda Yo no estacionado le, directamente, claro, no claro, podés. estacionado porque el compromiso, como digo, es un lugar de venta de alquileres para fiestas. Ah, entonces no se 15 puede días antes la utilizar el novia mismo no va a ir a buscar producto. el vestido. Y si Ujú. se aprobó y le quedó bien y hay un compromiso, es como que en gestión de calidad se llama propiedad del cliente, o sea, pasa a ser una propiedad del cliente porque al margen de que no lo compró, hay un compromiso Hay de una alquiler, reserva. ¿se entiende? Porque Ujú. estamos hablando de vestidos de novia de 15, donde la gente no... ¿Por qué no le damos el vestido? Y porque empiezan a mostrar a uno a otro y corremos más riesgo de que se deteriore. Ahora, si lo llevan 3, 4 días antes de la fiesta, se aseguran de que le quedó bien y que está en las mismas condiciones que la persona se probó. Claro. Ahí es Pero, donde pero Ujú. ahí, Lucía, te hago una acotación. No sí. pueden ajustar de acuerdo al tipo de vestido que estén alquilando, por ejemplo. Si es de novia, probablemente un mes antes, digamos, ya quiera tenerlo. Sí, Pero no pueden incluso hoy ajustar se los prueban para tiempos. diciembre. Claro, pero no pueden ajustar los tiempos. Yo ahora ya no tengo clientes de ese estilo, pero tuve una casa de vestidos justamente de fiesta, solo de mujeres, digamos, alquilaba, y lo que hicimos es ajustar los tiempos en función al tipo de fiesta para el que se alquilaba. O sea, se le decía, mira, si es, por ejemplo, un vestido de fiesta común, se te alquila con 15 días de anticipación. Y de esa manera ajustamos el último tiempo, digamos. Después, si es vestido de Está bueno, novia, con un mes de buena anticipación. idea. Entonces, Principalmente, ajustás el tiempo aparte del resto de los vectores que habló Romina antes. totalmente, porque lo que me parece importante de este ejemplo que mencionas es primero la distinción entre lo económico, este mes me fue re bien, pero no lo cobré del todo, y lo financiero, este mes me fue re bien, pero en realidad son ingresos de ventas del mes pasado. Por un lado te juega lo económico, por el otro lado te juega lo financiero, ver de qué manera puedes mejorar esa forma de conjugar las dos cuestiones. Y creo que la clave está en esto que mencionaba recién. Por un lado, Romina, de ver desde el producto, el análisis de esta semana, de este tu ciclo operativo, y en base a eso, esto último que mencionaba Cris, de ajustar los tiempos en función a el tipo de producto. ¿Me explicó? Bárbaro, Entonces vas a poder me quizás encantó. acotar un poco los tiempos y sincronizar un poco mejor lo económico con lo financiero. Claro, Genial. trabajar los dos. Gracias. Claro, me parece que va un poco Para por toda la ahí. gente que está escuchando, si alguien tiene alquiler, acá fue la data. Ah. De todos modos, o sea, pasa con el alquiler de los vestidos, a mí con el tema prestación de servicios, pasa bastante similar, digamos, ¿no? Hay meses que miro el Excel y digo, bueno, este mes anduvo muy bien y voy al banco y es como que está faltando que entren los honorarios todavía. Entonces, bueno, sincronizar, ver la manera de gestionar entre lo económico y lo financiero, que es el efectivo flujo de la caja finalmente. Yo creo que en prestación de servicios sucede mucho esta cuestión. Sucede también con el alquiler de maquinaria. Ahora se está usando mucho en lo que es construcción Mm. y maquinaria agrícola, alquilar maquinaria de terceros para no, digamos, para no comprar la maquinaria porque en realidad no, por ahí no tienen capacidad de compra. Entonces alquilan, trabajan para una determinada obra, que así estoy trabajando con un cliente que tiene constructora, y cuando termina la obra, digamos, devuelven la máquina, pero la máquina ya la reservan con tiempo de anticipación y es para el que está alquilando un problema porque la máquina está parada para no sufrir, digamos, ningún desperfecto hasta a la fecha de obra. Así que sucede para varias cuestiones.